Gloria al Señor. Amén. Vamos a la lectura entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 6, versículo 5 en adelante. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pienso en otro momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias de estos versículos y rogamos que tú exhorte a nuestras vidas. Creemos, Dios, que tu palabra es alimento para nuestra alma, fortalece de nuestro espíritu. Es medicina, Señor, para cada uno de nosotros, y damos gracias por aquello. Por eso, Dios eterno, recibimos esta tu bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora sí tome su asiento. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Isaías, conocemos de este varón de Dios, un profeta, un hombre de Dios tremendamente usado en tiempos de bastante apostasía, llámese idolatría, tiempos donde Israel estaba cautivo y aún en medio de la cautividad le había dado la espalda al Eterno, le había dado la espalda a Dios. Y recalco esa palabra, en medio de la cautividad, porque se tiende a entender que en los momentos de aflicción, en los momentos de desesperación, es cuando nos acercamos a Dios, es cuando clamamos al Señor, es cuando verdaderamente buscamos a Dios, que no debiera ser, sino que en todo tiempo debiera estar la búsqueda ferviente del Señor. Que Dios nos bendiga. Pero en estos tiempos es así, o sea, en momentos de dificultad la gente se acerca. Que Dios nos bendiga. Y acá pasaba algo totalmente contrario, o sea, como que ya se habían resignado al problema, se habían resignado a perder a Dios. Sabemos que esta gente había oído de los padres cómo Dios los había rescatado de la mano de Egipto, cómo Dios se había glorificado con ellos en el desierto. Que Dios nos bendiga. Entonces sabían de la gloria de Dios, sabían de la magnificencia, del poder del Dios Todopoderoso, pero aún así en medio de la cautividad ellos dieron la espalda a Dios, se fueron tras ídolos, se fueron tras cultos paganos. Que el Señor nos bendiga. O sea, honraban todo menos daban honra a Dios, al Eterno, al Todopoderoso. Que el Señor nos bendiga. Pero aún así podemos ver nosotros la fidelidad de Dios, que Dios es fiel, es fiel, es fiel, es fiel. La Biblia así lo señala y que el Señor nos bendiga. Por eso muchas veces entramos en mucho en cuanto a cómo debemos caminar, desentendiendo totalmente que no trata de lo que nosotros hacemos, no trata de lo que usted y yo podamos hacer, sino que lo que trata es lo que Dios hace en nosotros aún con nuestras imperfecciones, lo que Dios hace con nosotros aún en nuestras debilidades, lo que Dios hace con nosotros aún siendo nosotros imperfectos. O sea, Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro levantar, Dios sabe de cómo nos acostamos, cómo nos levantamos, y aún sabe lo que va a acontecer el día de mañana. Y sabiendo nuestra vida, no cambia la esencia de Dios. No cambia el amor, no cambia la fidelidad. Dios sigue siendo Dios, Dios. Alabado y bendecido sea Dios. Si en hecho está el que podamos encontrarnos en este lugar el día de hoy, el que podamos congregarnos, el que podamos cantar alabanza, el que podamos invocar el nombre del Señor. La Biblia enseña
enseña y dice que no se puede invocar, no se puede llamar a Dios, no se puede pronunciar a Dios, sino es dado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Meditan eso? Si de mi boca, de mis labios sale la palabra Dios, es porque el Espíritu Santo me dio esa facultad. El Espíritu Santo me dio ese permiso. El Espíritu Santo me dio ese acceso. Y si me dio ese acceso, es que Dios está conmigo. Es que Dios no me ha desamparado. Es que ese Espíritu Santo, esa promesa que el Señor dijo, he aquí que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los siglos, es verdad, es una realidad. O sea, me he podido equivocar, he podido fallar, me he podido caer, pero si me he levantado y si estoy en este lugar, como digo, y pronuncio el nombre de Dios, es porque el Espíritu Santo está aquí. Es porque el Espíritu Santo está en usted. Alabado y bendecido. Esto no es que Dios ha tenido misericordia en nosotros. Glorias al Señor. Y eso es poder reconocer la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Hoy en día la iglesia camina reconociendo más el hacer de los hombres, el poder hacer de la gente. Ha cambiado el significado de la salvación que entendemos, y la Biblia dice es por gracia, pero la iglesia erróneamente lo ha cambiado, haciendo ver que la salvación es por obra, poniendo requisitos, poniendo montones de reglas, llevando a la gente a un cautiverio de religiosidad, y nos lleva a la gente a una libertad que Dios ofrece de salvación. O sea, usted y yo somos libres y esa libertad nos hace salvos. La Escritura es clara cuando Cristo el Señor pudo decir: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Cuando Él pronunció esa palabra, ¿qué es lo que se hablaba? Estaba la secta de los fariseos, era la religiosidad mayor de los judíos en ese entonces. O sea, el que no era fariseo prácticamente no era judío. Que el Señor nos bendiga, era mirado mal. Y era lo que se imponía ante todo, lo que colocaban regla. Y Jesús, como el judío de los judíos, vino a contradecir de aquellas reglas. Para los judíos era un sacrilegio poder tocar a un leproso. Jesús lo tocó. Para los judíos era un sacrilegio que una mujer con flujo de sangre pudiera salir porque lo que tocara era inmundo. Jesús se dejó tocar. Que el Señor nos bendiga. Entonces fue en contra de las reglas, dando a conocer la libertad a través de la gracia. Y es lo que usted y yo gustamos el día de hoy. Pero vuelvo a mencionar el error de la iglesia hoy día. Por eso la Biblia también es clara en señalar y decir en el contexto de que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ¿cuántos perecen llevados por esas reglas? ¿Cuántos perecen llevados por instrucciones humanas, por dogmas humanos que en vez de acercar a la gente a Cristo el Señor, alejan a la gente por requisitos que impone el hombre? Que el Señor nos bendiga. Ahora, ¿por qué entro en este? Porque si nos vamos a Isaías, como decía un hombre de Dios, un profeta de Dios, que el Señor nos bendiga, y estaba pasando un momento crítico, acababa de morir hace días el rey Usías, y el rey Usías era un primo hermano de Isaías. O sea, el dolor que estaba sintiendo él era tremendo, y Dios se glorifica en ese dolor. Primero, Dios se glorifica en el dolor. Que podamos entender eso, porque muchas veces pasamos dolores y en esos dolores podemos decir: Dios no está conmigo, pero es falso. Dios, cuando más está con nosotros, en medio del dolor, Dios entiende el dolor, Dios comprende del dolor, Dios no está ajeno a nuestro dolor, Él lo sabe, lo conoce, y es cuando más se acerca. Cuando pareciera que Dios está lejos porque estamos atravesando dolor, créame, Dios está muy cerca de usted, Dios está al lado de usted, fortaleciéndole para no permitir que usted desmaye, que usted abandone, que usted caiga, que usted se aleje. Por eso digo, por misericordia y por gracia de Dios estamos en pie.
Porque ¿quién de nosotros no ha pasado dolor? ¿Quién de nosotros no ha atravesado desierto? ¿Quién de nosotros no ha derramado lágrimas? ¿Quién de nosotros no ha dicho alguna vez, basta ya, basta ya? Si nos remontamos al tiempo de Jeremías, un hombre también de Dios, un profeta de Dios, pasó por circunstancias similares, donde él pudo decir, no me acordaré más de tu palabra, Dios, y no hablaré más en tu nombre. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esa situación? Pero viene la voz de Dios y hace sentir ese fuego, hace sentir esa presencia. Y en esa presencia, Jeremías recapacita y logra decir, no obstante, hubo un fuego dentro de mí que no pude resistirlo. ¿Cuánto hemos vivido esa experiencia? Donde hemos querido abandonar a causa del dolor. Abandonar a causa de decepción, a causa de desilusión, a causa de tantas cosas que hemos podido atravesar en el mismo Evangelio. Por error que comete la misma iglesia. Que el Señor nos bendiga. Pero si estamos en pie, es porque es el Dios Todopoderoso el que nos fortalece, el que nos acompaña, el que Dios permite que usted y yo no nos levantemos en religión, sino en una relación. Es quien se siente y le hace sentir a usted, a mí, estoy contigo, para poder fortalecerte, para poder levantarte, para poder darte el ánimo. Y es por eso que seguimos avanzando y seguimos caminando. En medio del dolor, Isaías ve una visión gloriosa, una visión tremenda. Que el Señor nos bendiga. Ve a Dios sentado en el trono y sus faldas cubrían todo el templo y serafines volaban de allá para acá, cubrían el lugar, era la gloria misma del Dios Todopoderoso en medio del dolor, en medio de la angustia. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Isaías todavía no era un profeta, todavía no era el varón de Dios que conocemos. Isaías era una persona común y corriente, una persona que había oído de Dios a través de los padres, a través de la gente antigua, que había oído la gloria de Dios, y por tal visión en que se encuentra, Isaías se asusta y logra exclamar y decir, ¡ay de mí que voy a morir! Porque soy yo, siendo yo hombre de labios inmundos y estoy en medio de un pueblo de labios inmundos y puedo ver a Dios, voy a morir. Que el Señor nos bendiga. Pero viene un serafín y trae un trozo de carbón ardiente que lo saca del altar, de la presencia del Eterno, con una tenaza y lo pone en la boca y le dice, cálmate Isaías, con esto toco tu boca y eres limpio. Que el Señor nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Hay situaciones muchas veces que el sentimiento, el dolor, nos arrastra a un sentimiento de culpa que no nos deja levantarnos, que no nos deja ver la gracia. Por eso mencionaba la gracia y los dogmas, las instrucciones o lo que imponen los hombres en las iglesias. Hay mucha gente afuera, lo que ellos pronunciaban erróneamente. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Hemos podido experimentar situaciones similares y podemos nosotros darnos cuenta, y ahí está donde usted y yo tenemos que dar glorias al Señor, porque Dios nos ha permitido que estemos afuera, sino que nos ha dado acceso a que podamos ingresar. Y no hablo de este lugar físico, sino que poder ingresar a los atrios de Dios, donde usted puede alabar a Dios, donde usted puede levantar las manos a Dios, donde usted puede glorificarle, donde usted puede, no solo eso, una señal externa de su cuerpo, sino la interna, la que no se ve, la que es de Dios, que cuando usted dice gloria a Dios y levanta mano, viene Dios y le visita y hace sentir eso maravilloso, esa presencia tremenda en su vida, donde le hace ver y notar el perdón de Dios. El perdón de Dios, donde le hace ver que somos humanos y que lo divino es solamente Él. Que nos hace ver que somos imperfectos y que lo perfecto es Él. Es Él, ese carbón ardiente que tocó la boca de Isaías, es el Espíritu Santo en nuestra vida. En nuestra vida. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Dios con nosotros.
No nosotros con Dios. El Dios con ustedes, no usted con Dios. El Dios con ustedes, no ustedes con Dios. Esto trata de Dios, de Dios, de Dios. ¿Y quién podrá decirle? Hay una versión en la Escritura que dice: ¿quién podrá decirle a Dios no? Si el Dios con nosotros, si a Dios le plació de levantarle a usted, si a Dios le plació de llamarle a usted, porque el contexto de esta palabra es el llamamiento. Dios nos llama, Dios nos atrae, su llamamiento es atracción, Él nos atrae. Por mucho que digamos no, nos atrae, nos hace llegar. Por mucho que queramos olvidarnos, no podemos, llegamos igual. Por mucho que digamos no voy a ir, llegamos igual, porque Dios nos atrae, Dios nos atrae. Alabado y bendecido sea Dios. ¿Y cuándo o en qué momento? El momento de dolor, el momento donde estamos confundidos, el momento en que el dolor nos lleva a ese desierto de confusión, de que no sabemos qué pasa y no sabemos qué va a pasar. Pero viene Dios y nos aclara el camino y nos muestra el camino. Gloria al Cordero de Dios. Lo quiero llevar al momento de Moisés. Moisés fue un hombre, el libertador del pueblo de Israel, escogido desde el vientre de la madre. Que Dios nos bendiga. Escogido por Dios para poder libertar a Israel de la esclavitud de Egipto. Creció Moisés con la cultura egipcia, fue educado con la educación de los egipcios, hablaba como los egipcios, pero llegó en un momento en que se turbó en cuanto al linaje. Había un sentimiento en él totalmente desordenado que lo llevó a matar a uno de los egipcios, a uno de los de Moisés, porque aunque Moisés era hebreo, pero vuelvo a decir, creció como un egipcio. Para él era egipcio más. Y mató a un egipcio. Y se sintió más mal todavía, que huyó. Y en el desierto se encuentra con la presencia de Dios en una zarza ardiente que no se consumía. Y Dios le llama a Moisés. Le dice: Moisés, que se acercara. Se acerca a Moisés y vuelve a hablar Dios. Y le dice: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar en que está Tierra Santa es. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué quiero decir? Para que usted y yo podamos entender. Vino un serafín con un carbón ardiente y tocó la boca de Isaías y lo limpió. Moisés se encontró con una zarza, la zarza le habló y le dijo: quítate la sandalia. Y al señalar Tierra Santa, le señaló limpio. Limpio. Moisés venía con pasos, primero, la confusión del linaje, segundo, el sentimiento de culpa por haber matado a un hombre. Se quita la sandalia y eso cambia. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y entonces podemos ver cómo Dios va levantando hombres imperfectos para hacerlos perfectos. Cómo Dios va levantando hombres con culpa para hacerlos sin culpa. Que Dios nos bendiga. Cómo se va demostrando la gracia aún en el Antiguo Testamento. Porque hablamos de gracia con Cristo el Señor, con la muerte y la resurrección de Cristo. La iglesia comienza a hablar de gracia, pero se comienza a ver desde el principio. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. O sea, en otras palabras, usted y yo estamos acá por gracia, por el favor de Dios. No tenemos que hacer absolutamente nada para redimirnos. Él nos redime. Él nos redime. Que el Señor nos bendiga. No tenemos que hacer nada para poder acercarnos a Dios. Él nos acerca. No tenemos que hacer nada para hacer un llamado de Dios. Él nos llama. Tal y como usted y yo somos. Él nos llama. De esa forma Dios puede llamarnos, puede levantarnos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ahora, en la respuesta que usted y yo damos, en lo que usted y yo podamos entender, podamos reflexionar, podamos meditar, podamos reconocer en este llamamiento. ¿Sabe por qué digo esto en la respuesta de usted y yo? Porque nosotros como seres humanos somos muy prejuiciosos, somos muy buenos para autojuzgarnos, somos muy buenos para autocalificarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere llamarnos, Dios quiere hacer cosas con nosotros, pero ¿qué sale de nuestra boca?
es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no estoy preparado, es que a mí todavía, alguien dijo, es que a mí me falta mucho todavía. Y eso es lo que quiero hacerles ver, es que a los hombres que Dios llamó les faltaba todo. Estaban recién iniciando, o sea, ni siquiera llevaban una semana en una iglesia. Porque hoy día lo que espera es que la persona tiene que llevar años. Pero si esto es de Dios, si Dios quiere bendecirle, si Dios quiere honrarle, si Dios quiere levantarle, si Dios quiere llevarle, si Dios quiere ponerle en un ministerio, es Dios, no son los hombres. Que el Señor nos bendiga, gloria al Señor, pero nos autocriticamos. Y la autocrítica no viene de parte de Dios. La autocrítica viene de quien se opone a la obra de Dios, porque créanme, usted y yo somos obra del Eterno. Usted y yo somos obra de Dios. Que el Señor nos bendiga y Él está trabajando en cada uno de nosotros. Y quiero decirle a través de la Escritura que aquel que comenzó la buena obra es fiel en terminarla. Aquel que comenzó la buena obra es fiel en terminarla. O sea, Él no deja nada media, Él la termina. Él la termina. El tema es el prejuicio. El tema es la autocrítica. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga la iglesia. Imagínense si Isaías ya lo tocó, el serafín le dijo, con este carbón toqué tu boca y eres limpio. E inmediatamente escuchó la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? Y si él se queda aún autocriticándose, aún viéndose como de labios inmundos y con pueblo inmundo, y aún diciendo que no estoy preparado, aún diciendo tantas cosas autodescalificándose. Pero no, Isaías lo entendió y pudo decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y créame que desde esa disposición la vida de Isaías cambió. Que el Señor nos bendiga. El entorno de Isaías cambió. Gloria al Señor. Ahora nos vamos a la diferencia con Jeremías. Dios llamó a Jeremías desde pequeño, desde muchacho, un niño. Gloria al Señor. Y ahí vemos a un Jeremías como usted y yo, con la autoevaluación, con la autocrítica, con el autoprejuicio, con tantas cosas que se miraba hacia él mismo. Pero que todavía soy un niño, pero si soy un muchacho, pero no sé hablar. Gloria al Señor. Y viene la voz de Dios fuerte. Muchas veces se lee ese pasaje, se lee como está escrito. Pero en la versión antigua está con una exclamación fuerte, donde Dios se enoja, Dios se altera. Y le dice a Jeremías, ¿quién hace andar al paralítico? ¿Quién hace hablar al mudo? ¿Quién hace oír al sordo? ¿Quién? ¿No es Dios? Entonces, ¿por qué se miren menos? ¿Por qué dicen no saber? Si lo que usted no sabe, Dios se lo va a añadir. Lo que a usted le falta, Dios le va a dar. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, en este tiempo, Dios está llamando para que podamos anunciar esta gracia maravillosa. Para que no nos levantemos para imponer lo nuestro, nuestra ideología o la religiosidad que pudimos aprender por años, sino que nos está llamando para que podamos anunciar el Evangelio. ¿Y qué es lo que es el Evangelio? Grata nueva. ¿Qué grata nueva? Buena noticia. ¿Y qué noticia le damos a la gente afuera? Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Pero Dios nos está llamando para eso, para que podamos creerle en lo que Él puede hacer. Y mire, escuche bien, Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros. No es la frase cliché de los profetas, no, pero quiero que lo entienda. Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de ustedes, pero ¿sabe para qué? O en otra palabra, Dios quiere bendecir su vida. ¿Sabe para qué? Para que usted bendiga a otro. No para que le ponga el pie encima, no para que le eche el cargo encima. Yo soy diácono, yo soy oficial, yo soy pastor, me tenéis que hacer caso. No sirve en la iglesia eso. Es una iglesia donde habita la contienda, la ira.
el enojo, obra de la carne. Pero Dios quiere una iglesia donde habite el fruto del Espíritu, donde pueda habitar el amor, la paz, la benignidad, la fe, la esperanza. Y es lo que la iglesia hoy en día carece. Hoy la iglesia presume una religiosidad tremenda. Verdadero fariseo no está permitido, no está permitido, no está permitido. Que el Señor nos bendiga. Se cayó un asno. Vino Jesús para sacarle, llegaron los fariseos con la escritura y está escrito. Moisés dice que no es lícito poder hacer algo en día de reposo. Jesús los mira y le responde y le dice: ¿qué, Señor? ¿Qué amo? Que si cae un asno y le da el ejemplo del asno, no lo saca en día de reposo, lo deja morir. Cuando sanaba a un enfermo en día de reposo. Que el Señor nos bendiga. Del leproso tenía que ser echado de la ciudad y llegan con la escritura. La ley de Moisés dice, la escritura dice que tiene que salir afuera. ¿Y qué hizo Jesús? Lo tocó. Sé limpio. Sé limpio. Que el Señor nos bendiga. Y el mayor ejemplo que podemos poner en esto, y es lo que entendamos, a que Dios nos llama, es cuando se encuentran con una mujer adúltera y vienen todos para apedrearla, porque la ley de Moisés decía que tenía que morir apedreada porque la pillaron en el acto. Apedreada. Pero se encuentran con Jesús. Y Jesús escribe en el suelo y luego le dice: que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Vamos, láncenle la piedra. Ninguno la soltaron. La mujer levanta su cabeza y ve a Jesús con la piedra en la mano, que podría haber sido el único que podría haberle tirado una piedra. El único. Pero ¿qué hace? A los ojos de esa mujer, suelta la piedra y la toma de la mano y le dice: ¿dónde están los que te condenan? No hay nadie. Vete. No peques más. Vete. Que el Señor nos bendiga. Pero la ley, ¿qué decía? Matarla, apedrearla. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Escucho alguno y mucho en redes sociales donde dicen: hoy día falta que se levante Juan Bautista con la espada, con el infierno. Pecaste, te vas al infierno, caíste, el castigo de Dios, los azotes. Falta Juan Bautista hoy en día. Ignora las escrituras. El mismo Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. O sea, Juan el Bautista predicaba la ley, sí, porque Jesús todavía no se había manifestado. Que Dios nos bendiga. Pero en la manifestación de Jesús, en el bautismo, donde aparece la voz del Padre, la paloma personificando el Espíritu Santo y el Hijo siendo bautizado, se comienza a manifestar la gracia y cambia la predicación. Que el Señor nos bendiga. Juan el Bautista predicaba infierno, Jesús predicaba las puertas de los cielos abiertas. Que el Señor nos bendiga. ¿Dónde confirma eso? En la cruz. Tenía dos bandidos. Y uno le dice: si eres Jesús, baja de ahí mismo y sálvate a ti. O sea, ni aún en la muerte reconocía a Jesús, pero había otro que sí le reconoció y le dijo: si tú eres el Cristo, acuérdate de mí cuando entres en el paraíso. Y Jesús lo mira con compasión, no lo condenó, no le mandó al infierno por ser ladrón o ser malo, sino que lo mira y le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese Dios, ese Jesús. Y eso es lo que Él quiere que usted y yo pronunciemos, que usted y yo prediquemos. Hay gente que necesita oír esa palabra. Que Él redime, que Él perdona. Alabado y bendecido sea Dios. Los fariseos cuando reunían gente, cuando hacían discípulos, tenían que estar primero 7 años en una sinagoga. Tenían que ser hombres de 30 años para poder predicar. 30 años. Tenían que vestir ropa sacerdotales. O si no, no podían. Reglas, dogmas. Pero apareció Jesús llamando discípulos. Nada de 7 años en la sinagoga. Llamó a Pedro y a su hermano Simeón y a su hermano Andrés, estaban pescando. Los llaman y dicen: ustedes dos vengan.
hoy serán pescadores de hombres. Síganme, discípulos. No nos mandó a la sinagoga, no nos mandó a seminarios, no nos mandó a institutos bíblicos. Síganme, que el Señor nos bendiga. O sea, ¿qué es lo que quedaba? Que Pedro y Andrés le siguieran. No buscaban gente perfecta. Va caminando Jesús y se encuentra con Leví o Mateo, el publicano, cobrando impuestos, donde era odiado por todo judío. Jesús lo mira y le dice: ven y sígueme. Mateo dejó todo y le siguió. Un hombre pecador. Se encontró con Juan, un muchacho de 30 años. Sígueme. Y eran discípulos. O sea, gente imperfecta, gente. Pedro, analfabeto, se dice, según teólogos, no sabía hablar bien, airado, con un temperamento muy fuerte. Jesús lo llamó. Y después fue el líder tremendo usado por Dios en la iglesia primitiva. Tenemos al apóstol Pablo, camino a Damasco. Dios se le apareció y lo mandó. Es necesario que predique mi evangelio, que sufra por mi causa, que el Señor nos bendiga. Listo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos hombres levantaron la cabeza y siguieron, no se miraron lo que les falta, lo que hacían, sino que creyeron en Jesús. Y esa es la iglesia de hoy en día, que tiene que ponerse de pie, una iglesia que le crea a Jesús, y una iglesia que siga a Jesús. Y seguir a Jesús es hablar lo que Jesús hablaba. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Y qué hablaba Jesús? Cuando llama a Leví o a Mateo, discípulos aún y fariseos se fueron en contra. ¿Cómo? Si es un hombre pecador. ¿Cómo? Si nos roba. Y Jesús lo mira y le responde y le dice: ¿no sabéis lo que dice? Misericordia quiero y no sacrificio. Y la iglesia carece de misericordia. Por eso digo, presume, cuando hay una iglesia, todas las iglesias del mundo entero presumen de una religiosidad. Pero qué linda esas iglesias, que las hay, donde no presumen religiosidad, sino que practican el amor, la misericordia y la justicia de Dios, que es el todo de usted y de mí, que es el todo de un cristiano. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces viene la palabra en nuestra vida. ¿A quién enviaré? Podemos decir: envíame a mí. Primero, reconocer la misericordia de Dios. Me limpió. Estaba sucio, me limpió. Sí, envíame. Me perdonó, envíame. Me amó, envíame. Me llamó. ¿Qué más? ¿Qué más? Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Póngase de pie. Gloria al Señor. Nos llamó. Si no puede, sentadita nomás, no se preocupe. Sí, tranquila. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a dar gracias, vamos a orar por esta palabra, pero que usted pueda reconocer, que usted pueda entender el amor eterno de Dios, con cuánto Dios le ama, con los ojos que Dios le mira. Dios no le mira para condenarle. Mire, Jesús en una oportunidad se encuentra con Pedro y Pedro le negó. Acuérdese que le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes, mi vida daría por ti. La confesión de Pedro: mi vida daría por ti, Jesús. Pero en la primera le negó. Le dijo: antes que cante el gallo, me vas a negar. Y antes que cantara, le niega 3 veces. Y se va a llorar Pedro arrepentido. Y llora, y llora, y llora. Y después Jesús resucita, pasaron los 3 días de la cruz, murió Jesús, se levantó entre los muertos y se encuentra con que estaban pescando. Y Jesús a la orilla de la playa, asando pescado. Y lo llama. Y pensaban que era un fantasma. Y alguien dice: es Jesús. Y navegan hacia la orilla y se bajan. Y vienen los discípulos para abrazar a Jesús. Se encontraban con el maestro. Fue verdad. Iba a resucitar y está vivo. Pero más atrás se veía a Pedro con la cabeza agachada porque le negó, con sentimiento de culpa.
esperando que Jesús le dijera con el dedo: te dije que me ibas a negar, fuiste infiel, no creíste en mí, y poniéndole el dedo encima y el pie encima. Y Pedro apenas levanta la cabeza y ve a Jesús. Y Jesús le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Y le dice: Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Y la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Ya no le dice: mi vida daré por ti. Le dice: tú sabes que te amo. ¿Y quién le responde? Quizás Pedro ahí esperaba la reprensión de Jesús, pero la dulce palabra de Jesús: Pedro, apacienta mis ovejas. Cuida, quiere, ama mis ovejas, no las maltrates, no las persigas, no impongas ideología, no hagas daño, apacienta, acércalas a mí. Es apacentar, ese es Jesús. A ninguno de nosotros nos condena, sino que nos abre puertas para tener acceso al reino de los cielos. Viene a nosotros para limpiarnos, para darnos el perdón, para darnos un abrazo de reconciliación y decirle: hijo mío, te amo. Hija mía, te amo. Nunca me fui, nunca me aparté. Siempre he estado contigo en tus peores momentos, en el mayor dolor de tu vida, en la mayor aflicción. Ahí estamos, te amo. Sígueme. Te quiero enviar. Dígale usted al Señor: en aquí, envíame. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Alabo tu nombre. Doy gracias por tu amor. Doy gracias por tu misericordia. Doy gracias por esta palabra. Doy gracias porque hablas a nuestra vida. Doy gracias porque nos hace entender desde el interior, desde lo profundo de nuestro corazón, para poder reconocer tu misericordia, reconocer tu bondad, para poder, oh Dios, entender, Señor eterno, Padre maravilloso, que tú eres Dios y nosotros somos hombres. Entender y reconocer nuestra debilidad y entender tu grandeza y tu fortaleza. Gracias, Dios, porque en ese amor y en esa misericordia tú te haces fuerte en nuestra debilidad, te haces fuerte en nuestra vida. Gracias por ese abrazo, gracias por ese cariño, gracias por ese amor, gracias porque nos llama, gracias. Porque no somos invisibles ante tus ojos, tú nos ves. Gracias porque no pasamos desapercibidos ante ti. Tú nos ves, tú nos nombras, tú nos llamas, tú nos conoces por el nombre. Gracias porque nos levanta, gracias.